Hola Orlando, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Efraín? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Oye, gracias por la oportunidad que me das hoy de aprender un poco más acerca de tu libro Lidera, tu legado financiero familiar. Cuéntame una cosa, Orlando, ¿me puedes hablar un poquito acerca del origen del libro? ¿Por qué escribiste el libro? Hola, Efraín. Gracias por la oportunidad de poder explicarte un poco y de presentarte un libro que para mí es un libro de mucho impacto. Ok, Es un libro que obviamente busco poder resolver o ayudar a resolver el problema de muchísima gente que sueña con tener paz financiera y no saben cómo. claro. El origen de este libro, te comento, nace de mi primer libro, porque mi primer libro, que es Lidera tu crecimiento profesional antes de los 30, termina en su último eje con el tema de inteligencia financiera. Y las personas que leyeron mi primer libro, que gracias a Dios fueron muchas, me decían: Orlando, me gustó tu libro, pero me quedó faltando en el último eje. Y decía: ¿cómo te quedó faltando? Es que me falta inteligencia financiera. Claro. Y lo que me das es como que apenas un poquito y necesito que me ayudes a poder profundizar más. Entonces ahí fue donde yo digo: wow, o sea, muy repetitivo, mucha gente me decía lo mismo. Digo yo, hay que hacer algo. Y es ahí donde nace Lidera tu legado financiero familiar. Y decido entonces, de una manera muy fácil de leer y de entender, desarrollar esta obra que lo que busca es no solamente educar al adulto, sino también al resto de la familia. Entonces es una obra sencilla, didáctica, con mucho coaching, pero que a la vez es terrenal. Yo digo, esto es una obra terrenal. Práctica. Práctico totalmente, es el día a día de todos nosotros, pero puesto de una manera esquemática en donde te permite desarrollar competencias, desarrollar un proceso adaptable a comenzar a mejorar la forma como te relacionas con el dinero. Interesante, y eso era algo que te iba a preguntar, porque libros de manejar el dinero hay bastantes, unos muy buenos. Entonces yo estoy seguro que este es diferente, que tiene algo que los demás no tienen. Sí, fíjate que hay libros de educación financiera que se enfocan mucho en la parte de inversión, inversión, inversión. Y eso está bien cuando tú tienes cómo invertir. Claro. El común denominador de la gente no tiene recursos para invertir. Y allí es donde yo comienzo a hacer la diferencia. Aparte de que me alejo de muchos autores porque yo sí dignifico el ahorro. Para mí el ahorro es importante y tú no puedes pensar en nada más si ni siquiera tu nivel de ahorro está en el nivel adecuado. Entonces, lo que yo busco con esta obra, diferenciándome de los demás, es dignificar el ahorro por encima de la inversión. Y no estoy diciendo con esto que invertir es malo, Claro que muy no. por el contrario. Es deseable poder invertir, pero cuando ya estás educado. Entonces tenemos que empezar por algo y tenemos que empezar por lo básico. O sea, primero uno empieza a gatear y después camina y después corre. Entonces, este es el libro para comenzar a gatear. Interesante. Sí, y hablando un poco de eso, ¿no? Me gustó eso de la dignificación del ahorro, porque es cierto, a veces, inclusive gente que no tiene dinero habla de cómo invertir. Entonces digo, espera, hay que primero ahorrar para poder después saber cómo invertir. Cuéntame el antes y el después de las personas. Cuéntame una persona que no ha leído tu libro, cuéntame cómo es esa persona y cuéntame esa persona cómo se transforma después de leer tu libro. ¿Cuál es el después, el antes y el después? Ok, antes de explicarte esa parte, que evidentemente es lo que está buscando el lector. El lector dice: ok, yo voy a empezar a leer este libro en el nivel -3, quiero terminar en el nivel +5. ¿Ok? Entonces, obviamente, es lo que vamos a lograr si aplicamos todo lo que está en el libro. Pero volviendo a la pregunta de por qué nos diferenciamos de otros libros, es que a diferencia de otros libros, yo aquí trabajo también para que el adulto pueda educar a su núcleo familiar. Ah, interesante. Y eso es bien importante. ¿Por qué? Porque si el adulto se educa financieramente y lo logra y quedó en el nivel +10, ¿okay? Subió, escaló y pudo lograrlo, hacerlo muy bien, pero su núcleo familiar no está educado, ese núcleo familiar se convierte en un lastre de sus propias finanzas.
porque vas a tener a los hijos en la casa malgastando los recursos, vas a tener al resto de la familia tomando decisiones financieras que no debieron haber tomado, pero como no están educados financieramente, el que lo resiente es la cabeza de la familia que sí se educó, pero que no tuvo la precaución de educar al resto. Entonces, eso hace una gran diferencia entre este libro y otros libros que se venden que se ofrecen sobre educación financiera. Ahora, ¿cuál es el antes y cuál es el después? Ahí viene la primera pregunta del $1.000.000 y la primera decisión que tiene que tomar la persona. Si yo no estoy financieramente educado, digámoslo de esta manera, yo tengo que reconocerlo. El problema es que hay gente que, como tú bien hiciste el comentario, dice, es que hay gente que dice, es que hay que invertir, pero ni siquiera se preocuparon en ahorrar. Esa es una persona que financieramente no está educada, ¿okay? No entiende cómo funciona el dinero y mucho menos entiende cómo hacerlo crecer. Entonces, evidentemente, esa es una persona que tiene que reconocer, momento, alto, necesito ayuda. Necesito que alguien o a través de algún tipo de mecanismo yo pueda comenzar a desarrollar esa inteligencia que me permita a mí lograr eso que yo quiero lograr, que es invertir. ¿Okay? Y vuelvo a lo mismo, no estoy ni diciendo que invertir es malo, ni mucho menos. No, lo que estamos diciendo es hay que prepararse. Y ese es el antes. El antes es primero reconocer que necesito ayuda. En el proceso van a pasar varias cosas. Y una es que vas a comenzar a darte cuenta de que hay cosas que no estás haciendo bien. Claro. ¿Okay? Entonces viene lo que se denomina un proceso adaptativo. Tengo que adaptarme a las condiciones que favorezcan el crecimiento financiero personal y familiar. ¿Qué cosas tengo que cambiar? ¿Qué cosas puedo modificar? ¿Cómo lo puedo modificar? ¿Cuáles son mis alternativas? ¿Qué opciones tengo? ¿Qué tengo que cambiar yo a lo interno para que esto funcione? ¿Cómo está mi compromiso? ¿Cómo me comprometo? ¿Qué espero lograr? ¿Sí? Es un proceso, ¿okay? Es un proceso que no va a pasar de la noche a la mañana, va a tomar tiempo mientras la persona se va adecuando y va adecuando su entorno. Entonces es más complejo de lo que la gente piensa. Porque la gente dice, bueno, yo me leo un libro de finanzas personales, aprendo sobre el dinero, aprendo a hacer un budget y ya sé. No, esos son apenas los primeros pasos que vas a tener que ir haciendo y que vas a tener que ir dominando con el tiempo hasta que te vuelvas un experto y hasta que te vuelvas un obsesivo con el tema. Y aquí viene un punto importante. Hablar de dinero es una obsesión, en el buen sentido, ¿ok? No podemos ignorar el dinero, hay que verlo como un ente vivo, aunque es un ente inerte, realmente es un ente vivo. ¿Por qué? Porque yo lo comparo con una planta. Una planta está allí, tú la siembras, tú le echas agüita, le echas alimento, esa plantita va a crecer y en algún momento va a dar frutos. No es que no era un árbol frutal, sí, pero te dio flores y te dio sombra y te dio algo, o sea, algo te dio de vuelta, oxígeno, ¿ok? Así mismo es el dinero. O sea, si el dinero tú lo nutres, tú lo cuidas, tú lo sobas, a mí me gusta usar ese término, la plata hay que sobarla. Y la gente dice, no, la plata no hay que sobarla porque es pecado. No, el pecado es malgastarla, es botarla, es usarla mal, es usarla en chinga. Eso es malo. Pero no, tú tienes que sobar la plata, tienes que entrar en contacto con ella y saber hacerla crecer, hacerla producir. Entonces, es un proceso. Empiezo primero por reconocer que necesito ayuda, entro dentro del proceso y luego, ¿qué va a pasar? Va a llegar el punto en donde ya yo voy a tener, primero, mejores hábitos y conductas en torno al dinero y al uso de las cosas que compramos. Y este es un tema que muy poco se habla en los libros de finanzas. O sea, no te hablan realmente de cómo tú usas el dinero y cómo tú usas lo que compras con el dinero. Porque nos quedamos en la periferia, nos quedamos en, bueno, no me voy a gastar esta platita en comprar esto. Bien, listo, tomaste una decisión quizás muy acertada en ese momento. Pero vamos a decir que sí te la gastaste. O sea, sí compraste eso. Pero eso que compraste lo mal usaste. ¿Qué pasó en ese punto? En ese punto tú estás restándole valor a tu dinero. Porque tú gastaste dinero en eso, pero lo mal usaste.
Te voy a poner el ejemplo más sencillo para que cualquiera lo pueda entender. Compraste 2 litros de refresco, ¿okay? El que prefieras tú. Te serviste un vaso mientras comías. Te tomaste el vaso de refresco. Sentiste que todavía querías más refresco porque estaba sabroso y te serviste el segundo vaso. Pero resulta que del segundo vaso nada más te ibas a tomar la mitad, pero te lo serviste lleno. ¿Qué pasa con la otra mitad del vaso de refresco? Se va por el drenaje, se bota. Si tú contabilizas cada vez que tú haces eso, cuánto dinero tú estás tirando al drenaje, porque no tuviste la inteligencia para discernir y decir, no me voy a tomar un vaso entero, me voy a tomar solo medio vaso, o con un solo vaso ya es suficiente, prefiero tomar agua. En ese momento tú vas a comenzar a hacer la diferencia porque vas a comenzar a cuidar lo que compraste y vas a comenzar a darle valor al dinero. Y fíjate que es interesante porque cuando hablamos de cuánto vale el dinero, enseguida pensamos en los modelos macroeconómicos, pensamos en los bancos, cuánto cuenta la tasa de interés, y no nos damos cuenta de que nosotros como individuos le damos valor al dinero. Entiendo. Porque lo aprendimos a usar bien. Entiendo. Y yo quiero descomponer, disectar algunas cosas en las cuales tú hablaste, por ejemplo, eso de la educación. Quiero ir de vuelta a la educación. De que tú quieres que los jefes de familia, jefes y jefas de familia, se eduquen y luego eduquen a los chicos. Pero hace tanta falta de eso, porque en realidad, ¿qué porcentaje de la población se educa financieramente? ¿Dónde nos educamos financieramente? No me parece que la mayoría de la gente está educada financieramente. Eso es como algo que no debería ser novedoso, que no debería ser la excepción, pero me parece que es la excepción, ¿no? Mira, la educación financiera es como la tulivieja. Todo el mundo dice que existe, pero nadie la ha visto. ¿Okay? Y eso es exactamente lo que está pasando. Para escribir esta obra, yo hice un poco de investigación a ver cómo estaban los países más desarrollados en temas de educación financiera, y me encontré con una sorpresa interesante, Efraín, ¿eh? Porque uno pensaría que, por ejemplo, en Europa te vas a encontrar con que los países están financieramente desarrolladas las personas y que tienen recursos y todo lo demás para estudiar y aprender. Y me encontré con una sorpresa interesante. Y es que en la gran mayoría de los países donde existe la educación financiera está relegada a instituciones que no son instituciones educativas. Que es exactamente el mismo caso que estamos viviendo en Panamá. Hay una ley que dice la educación financiera es obligatoria, pero en la misma ley dicen el ente rector que se va a encargar de educarnos no es el Ministerio de Educación. Resulta y pasa que es la Superintendencia de Bancos. Y es exactamente lo mismo que ha pasado en otros países. O sea, evidentemente nos copiamos el modelo. O sea, eso es lo que ha pasado acá, en lugar de pensar cómo yo puedo formar a mis educadores para que sean entes multiplicadores de la educación financiera. Decimos, no, vamos a dejar que los bancos nos enseñen. Yo te hago la pregunta, Efraín, y sé bien honesto, por favor. ¿Tú crees que un banco te quiere enseñar esto de lo que estamos hablando? Yo creo que el banco tiene un objetivo. El banco se debe a sus accionistas y se debe a sus empleados, y lo que va a querer hacer es hacer dinero. Entonces me imagino que el banco te va siempre a educar con respecto a lo que tú puedas pagar. En el sentido de que tú vas a pensar, yo puedo pagar esta casa, entonces, porque el banco me dijo que podía pagar hasta este nivel de casa. Entonces, ese es el nivel de educación. Pero no me parece que el banco te va a enseñar cuánto tienes que ahorrar y a dignificar el ahorro. Aunque tenga cuentas de ahorro, no creo que te está empujando a que ahorres. Aunque tú tengas cuenta de ahorro, lo que va a hacer el banco es que te va a decir, usted tiene la capacidad para endeudarse más, así que por favor venga y endeúdese. Eso es lo que va a hacer el banco. Y el banco te va a decir, Efraín, usted es muy buen cliente, aquí tiene otra tarjeta de crédito por $20,000. Claro. Entonces, eso no es educación financiera. Claro. Difícilmente tú vas a lograr un impacto en la población en general cuando el ente rector que te debe enseñar tiene un interés detrás de que tú no logres eso. Muy por el contrario, ¿okay? Lo que queremos es que usted, obviamente, sí, yo quiero que usted esté mejor, pero también que me debas más, porque entre más usted está bien y usted me debe más, usted va a seguir en la rueda del hámster, jamás va a poder salir y usted va a ser
un cliente mío por muchos años. Claro, yo conozco a alguien de un banco que me contó que la gente se sorprendía cuando les iba a hablar de que con el pago mínimo, cuánto tiempo tomaba pagar la tarjeta de crédito si solo pagaban el pago mínimo. Ellos estaban acostumbrados a que era como un préstamo, ¿no? Que si tú pagas el mínimo, eso significa que yo pago la tarjeta en 2 años o 3 años y nada que ver con eso. No estás pagando ni un centavo de la tarjeta realmente porque entre los intereses y todo lo demás se consumió ese pago y su capital sigue ahí, el capital adeudado está allí. Y eso es lo que mucha gente no capta. Entonces, el tema de la educación es clave y hay que comenzar abajo. Fíjate que en esta obra yo le doy a los padres de familia herramientas de coaching para comenzar a educar a los niños desde los 4 años. Y ahí ya me he encontrado con algunas personas que me dicen, bueno, Orlando, pero es que un niño de 4 años, ¿tú qué le vas a hablar de dinero? Pero es que tú puedes comenzar a hablarle de dinero al niño de 4 años y lo puedes comenzar a involucrar con el dinero para que se comience a relacionar, para que comience a entenderlo y que de esa manera él pueda ir respondiendo en la medida que va creciendo. Pero resulta que no. ¿Qué pensamos? Es que a los niños no se les habla de dinero. No, es más, tengo una historia rapidita que te voy a contar de mi hijo. Vamos un día a pasear y vamos a un lugar donde hay un puerto y cuando giramos a la derecha está este crucero estacionado, grandísimo, inmenso, ahí mismo al borde de la calle. Mi hijo tenía 4 o 5 años y me dice, papá, ¿qué es eso? Dice, eso es un crucero, hijo. ¿Y qué es un crucero? Un bote donde uno va y pasea. Dice, a mí me gustaría un día ir a un crucero. Le digo, ok, hijo, pero para eso hay que ahorrar, porque eso cuesta mucha plata. Ok. A los meses estoy en un supermercado y veo un caballito. Y le digo, hijo, ven, súbete en el caballito, que vamos a ponerle una moneda para que se mueva y yo te voy a hacer un video. Y me dice, no, papá, no quiero subir al caballito. Ese dinero lo necesitamos ahorrar para ir en el crucero, me dijo él a mí. Okay. Imagínate la edad y ya le entendía ese concepto de... Excelente. De que para poder disfrutar de eso, tomaba ahorrar. Así que te lo compro. Se puede educar a los niños. Y fíjate que es un tema de sacrificio. Y es entender el sacrificio de tener esto versus esto. Entonces, ¿qué estoy dispuesto a ceder, ¿okay?, para lograr lo que quiero lograr? De eso se trata la educación financiera. Entender qué juega a favor mío y qué está jugando en contra mío y tomar decisiones en esa dirección. Lo que no podemos nosotros hacer es pretender querer todo y deber todo. Claro, claro. Y yo soy muy honesto en algo. Tener deudas no es malo. ¿Sí? Tener créditos no es malo. Lo malo es no saber administrarlas y no saber usarlas. Ahí es donde está lo malo. Sí, totalmente. Oye, Orlando, para ir tratando de llevar el tema a algo que sea todavía más práctico, es ¿qué pasa cuando la gente lee el libro y sienten que todavía necesitan más? ¿Qué es lo que ha pasado? Okay. Eso es lo que ha pasado. Ya he tenido bastante feedback de personas que me han dicho, me gustó tu libro, me pareció muy fácil de entender, muy fácil de seguir. Las plantillas que me compartes en tu página web, muy buenas, me gustó muchísimo. En estos días me escribió una persona, me dice, me encantó su plantilla de presupuesto. Me gusta muchísimo. Casi pago por una, pero la suya es gratis, entonces voy a usar la suya. Me hizo sentir bien porque, claro, porque ese es el propósito de haberla construido. Respondiendo a eso, ya estoy, el próximo mes, ya estamos lanzando el libro de coaching, que es el libro de trabajo para el libro de finanzas. ¡Qué bien! ¿Okay? Y es un libro que, igual que este, diferente a todo lo que has visto en el mercado, porque es un libro que te complementa el contenido de este libro con la parte práctica en un paso a paso, 3 ejes. Primer eje, vamos a evaluar tu situación actual. Segundo eje, vamos a establecer metas y objetivos. Y tercer eje, plan de acción. Bien sencillo, bien estructurado, con muchos aprendizajes y muchos ejemplos. Y la idea es, puedes hacerlo de 2 maneras. Complementas los 2 libros y lo puedes hacer tú si eres una persona que te sientes ya con suficiente confianza y capacidad para hacerlo, o lo hacemos a través de mi servicio de coaching personalizado, en donde yo te voy a llevar de la mano en 3 sesiones de 2 horas cada una, a que tú puedas responder a
al libro en cada una de sus etapas y comenzar tú entonces ya a construir algo tangible y real. Porque leerlo y no hacer nada es lo mismo que no haberlo leído. Lo importante es leerlo y llevarlo a la práctica y sentir que lograste algo. Y eso es lo que estamos buscando con este nuevo libro. Me encanta porque la gente necesita ayuda ahí. A veces necesitan que alguien los lleve de la mano. Y saber que tú estás allí detrás del libro para ayudarlos cuando lo necesiten me parece fabuloso. Y no solo que lo lleve de la mano, hay gente que le da terror el tema. Claro, claro. O sea, lo leen, lo entienden y les da miedo. ¿Por qué? Falta de confianza. Entonces, cuando tú comienzas a trabajar con las personas, te das cuenta, las personas se van dando cuenta de que, oye, no es tan complicado como yo esperaba. Y la ventaja de tener a alguien atrás tuyo, coachándote, ayudándote, dándote los tips, te da esa tranquilidad de que lo vas a lograr. Lo importante es que tú veas cambios y transformaciones en el proceso y que finalmente tú digas, ¿sabes qué? Ya yo puedo solo de aquí en adelante. Me encanta. Para cerrar ya, tu website, tus redes, ¿dónde te podemos encontrar? Ok, mi website www.orlandofujitsubo.com. Ahí me pueden ver, ahí están todos, inclusive te hablo de todos mis libros allí. Estoy en todas las redes sociales, estoy en TikTok, estoy en YouTube, estoy en Instagram, en LinkedIn, en Facebook. Estoy como Orlando Fujitsubo, en todas aparezco exactamente igual. Y también me pueden contactar a mi correo que es lidera@orlandofujitsubo.com. Me encanta. Muchas gracias por la conversación. Súper interesante, llena una necesidad muy, muy grande en el país, en el continente, en todos lados. Gracias, Efraín, por la oportunidad y esperamos pues poder seguir contribuyendo al desarrollo de tantas personas que lo necesitan. Muy bien. Gracias.